En el periodo de 1950 a 1970, en México, sucedieron varios movimientos sociales que tuvieron gran impacto en la historia y en la sociedad mexicana. A continuación, mencionaremos a los más significativos. Conflicto magisterial. El movimiento magisterial obedeció a varios factores ideológicos, políticos y económicos que coincidieron para generar la actividad política de un grupo de maestros de primaria. Querían que su voz fuera escuchada. Muchos habían pertenecido a la escuela socialista y se oponían al rumbo tomado por el régimen vigente. El PRI. En 1956, un 13 de julio para ser exactos, Otón Salazar era un maestro que había manifestado su postura en contra de la reelección de Miguel Alemán. Acusaron a Otón de socialista y comenzaron a tirarle caca, pero él sacó a la luz un pliego petitorio. Una de sus peticiones era el aumento del 30% al salario. Mira, de compas, aumentanos el sueldo tantito, ¿no? No. Pero si ahí tienes mucho dinero, mira, ahí a un lado, mira, fíjate. Ese dinero no lo puedo agarrar porque... es de la tanda. Oh, sí, de la tanda, Sí, no te lo puedo dar. Ellos tenían las peores condiciones de vida. Recibían pésimos sueldos y tenían que realizar varios trabajos para poder subsistir y mantener a sus familias. Esto, por supuesto, afectaba mucho su calidad como docentes, pues no había ninguna preparación para mejorar su calidad y sus cabezas solo pensaban en cómo obtener recursos. Este grupo organizó un movimiento al margen del CENTE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Al recibir un "a mí me gusta el dinero y me lo voy a quedar", por respuesta, el CENTE hizo un paro laboral y se plantó en el Zócalo. Y esas son nuestras exigencias, son para un bien común. ¡Ahí vienen los puercos! ¡Corran! Nunca me atraparán vivo, granujas. Bueno, no tanto, solo querían lo necesario para poder vivir de manera decente, pues no les alcanzaba. También se trataba de una manifestación de descontento hacia el liderazgo oficial del CENTE, pues este solo favorecía intereses personales sin atender las demandas de los maestros. Tú eres nuestro dirigente, tú debes negociar con la SEP y el gobierno. Sí, luego. Los maestros, seguidores de Otón, formaron el Malos y Amigos Limitada, también conocida como MAL, MAL. Ok, no. Inconformes, formaron el Movimiento Revolucionario del Magisterio, MRM por sus siglas, con dirigentes electos por ellos, sumándose a la corriente de insurrección sindical que convulsionaba al país en 1958. Esos sí son movimientos, no como lo que tengo en casa. Oh, no te creas, amor, me hackearon. El gobierno, sobreestimando quizá al MRM, empleó contra sus integrantes la fuerza militar y policíaca. Otón Salazar había sido perseguido y encarcelado en varias ocasiones. El MRM apoyó la candidatura a la presidencia de Adolfo López Mateos, porque según él sí defendería a la clase trabajadora, y los ferrocarrileros también creyeron en él. Pero una vez en el poder, Adolfo López Paseos, sí, Paseos, porque era bien vago el hijo de su olvidó las peticiones de ese hermoso pueblo trabajador que lo puso en el poder, se burló de sus necesidades y les dio una patada en el trasero. ¿En dónde hemos visto eso, compañeros? Bueno, retomando las medidas que tomó el gobierno contra los integrantes del MRM, provocó que se exaltaran más los ánimos y que la opinión pública, a través de la prensa, se pusiera de parte de los maestros huelguistas. Ante las presiones, las autoridades rectificaron y decidieron optar por la conciliación durante la celebración del Día del Maestro, el 15 de mayo, por el resto de nuestras vidas. El propio presidente de la República anunciaba la concesión de las mejoras salariales solicitadas. A lo largo de este conflicto, aproximadamente 500 maestros huelguistas fueron despedidos y solo 300 pudieron volver a su chamba. La huelga ferrocarrilera. El conflicto de los ferrocarrileros se enmarcó en el mismo patrón del movimiento social anterior, demandas salariales debido al deterioro del poder de compra. Es que ya no me alcanza, patrón, ahora el gansito cuesta 12 varitos.
En 1957, el telegrafista Demetrio Vallejo fue elegido como dirigente de la sección 13 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana. Muy largo. Y señaló todas las demandas que acabamos de mencionar: aumentos a los salarios de 350 pesos, prestaciones y reconocimiento de su sindicato. Esto culmina en un paro de labores por parte de los ferrocarrileros. Cuando el presidente Adolfo Ruiz Cortines acordó un aumento de 250 barotes, otro sindicato y el gobierno volvieron a tirar caca y a molestar a nuestros buenos ferrocarrileros. Así se debilitó este movimiento vallejista, que también tenía problemas internos. En 1958, los ferrocarrileros formaron un comité independiente y eligieron a Demetrio Vallejo como el representante o secretario general de su sindicato. De ahí comenzó una lucha en todo el país. El gobierno tomó medidas encarcelando a gran parte de los del comité, pero a Vallejo no. Entonces, él convocó a un paro total de labores, y así se hizo, el 2 de agosto de 1958. ¿Cómo me hiere esta fecha a don Lamberto Quintero? Esto afectó mucho a la comunicación y a la economía, pues la mayor parte del transporte del país era por ferrocarril. El gobierno se vio preocupado, entonces envió a un grupo de esquiroles para conducir los trenes, pero los ferrocarrileros no lo permitieron, impidieron que su paro fuera suspendido. ¿A dónde van, perros? Aquí mandan los ferrocarrileros. No tuvieron miedo y se enfrentaron contra el ejército en distintos puntos del país. Otros gremios, como telegrafistas y profesores, también se sumaron a esta causa e hicieron paro. Después del acuerdo con la Secretaría del Trabajo, el paro se levantó el 7 de agosto de 1958, pero Vallejo continuó e hizo un estudio sobre los ferrocarriles y propuso subir el precio del transporte de minerales, cosa que no le gustaba a los gringos. López Mateos ignoró este informe y los ferrocarrileros volvieron a hacer huelga. Exigían un aumento salarial, ya que se había acordado, y construcción de viviendas. Vallejo fue acusado de complot con la embajada soviética y lo detuvieron junto con los demás líderes. ¡Volveré, malditos! ¡Y remasterizado! Puede que sea el día de mañana, o el siguiente, o el siguiente, o el siguiente, o el siguiente, o el siguiente. Permaneció 11 años y medio en la cárcel, salió libre en 1970 y se convirtió en un valiosísimo asesor de movimientos sociales. Movimiento médico. El primer conflicto que enfrentó el régimen de Díaz Ordaz no surgió de las clases trabajadoras, como en años anteriores, sino de un sector de la clase media profesional, el de los médicos del ISSSTE, aquellos valientes médicos. Era un conflicto dentro de la burocracia del sistema, donde el grupo de residentes e internos era el más explotado. Este grupo organizó un movimiento de protesta y amenazó con una huelga, en caso de que sus condiciones económicas y laborales no mejoraran. ¡Páganos bien, perro! Oh, claro, con mucho gusto. En respuesta, los integrantes del movimiento fueron despedidos. Enseguida se formaron dos asociaciones de médicos, una radical y otra moderada. Yo soy radical. Y yo soy Momo moderado. Y juntos somos el equipo ISSSTE, que siguieron en pie de lucha frente al gobierno, utilizando el recurso de la huelga. ¡Nos vamos a ir a huelga, perro! ¿Ah, sí? Pero Díaz Ordaz no era un presidente dispuesto a ceder a las presiones. Se limitó a conceder algunos aumentos y beneficios adicionales, pero sin atender el total de las demandas. Por el contrario, utilizó como medio de presión a los sindicatos filiales al sistema, que acusaron de comunistas a los médicos inconformes. ¡Son unos comunistas! ¿Y eso qué tiene de malo? ¡Que también son feos! También se valió del uso de la fuerza, enviando a un grupo de granaderos a desalojar el hospital ocupado por huelguistas, algunos de los cuales fueron arrestados. ¡Ahí vienen los puercos de nuevo! ¡Corran! Finalmente, el movimiento médico tuvo que ceder. Díaz Ordaz había dejado en claro cuál sería la tónica de su gobierno. Él solo quería un pretexto, pues le gustaba matar.